Bienvenidos a Rendija de Luz. Y hoy nos encontramos con el abogado José Luis Funes Izaguirre. Él es abogado ambientalista y tiene una especialidad en biodiversidad marina, pero además es un excelente amigo, que la verdad me honra en presentar. Muchas gracias, Pepe, y bienvenido. No, muchísimas gracias a ti, mi querida Chela, y pues ya sabes que también nuestra amistad lleva muchísimos años. Muchos años. Y estamos siempre muy comprometidos aquí con nuestra tierra quintanarroense. Muchas gracias. Y como saben, hemos hablado de especies emblemáticas en el estado, especies emblemáticas en todo lo que es la península de Quintana Roo, de Yucatán. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, Pepe, para que la gente nos pueda entender qué es la biodiversidad marina principalmente y quiénes lo conforman. Perfecto. Claro que sí, sobre todo aquí en nuestro Caribe mexicano tenemos una gran biodiversidad marina. Es toda la diversidad biológica, es la vida, todas las especies, los ecosistemas también, los hábitats. No solamente son los animales o plantas, ¿no? Como generalmente se piensa, sino también sus hábitats, el paisaje, los servicios ecosistémicos que prestan, es decir, la vinculación íntima que existe entre las distintas especies, así como nos podemos ir hasta la parte genética, inclusive de paisaje, también se menciona como parte de la biodiversidad. Y bueno, en Quintana Roo siempre mencionamos mucho en México que somos uno de los países megadiversos, ¿no? Que suena muy bonito en el discurso político, sobre todo. Pero, desafortunadamente, es de las áreas más descuidadas y que menos atención se le ha puesto, no por un gobierno específico, sino por todos, incluyéndonos a nosotros como ciudadanos, ¿no? Y específicamente la biodiversidad marina, o sea, es la biodiversidad terrestre y marina. La terrestre todavía tiene un poco más de cuidado, en el sentido de que hay muchas especies emblemáticas, ¿no? Como el jaguar, está también algunas aves, como las guacamayas, etcétera. Pero la biodiversidad marina es de la que menos se habla o de la que menos se ha involucrado la mayor parte de la población, pues porque precisamente está en el mar, ¿no? Y no se ve. Sin embargo, es una biodiversidad de una riqueza impresionante, ¿no? Empezando por nuestro sistema arrecifal, ¿no? Nuestro sistema arrecifal, que muchos mencionan la segunda barrera arrecifal más grande del mundo después de Australia, que ahora precisamente está viviendo un problema muy fuerte, no solamente por blanqueamiento, por el cambio climático, sin que eso es a nivel mundial, sino por también una enfermedad que tiene desde hace más de 10 años, que se llama síndrome blanco, ¿no? Que desafortunadamente está acabando con colonias de corales duros que son formadores de arrecife. Ese es un problema muy grande que se ha discutido muy poco. En el ámbito académico y de organizaciones sí se conoce, pero no ha permeado al resto de la sociedad ni a las autoridades, ¿no? De todos los niveles de órdenes de gobierno. Y es un problema también porque implica no solamente un tema ambiental, sino también social y económico, en el sentido de que hay que recordar que nuestras playas, a diferencia, las del Caribe mexicano, a diferencia de las playas del Golfo de México o del Pacífico, que son de origen volcánico, las de nosotros son de origen biogénico. ¿Qué significa? Que vienen de la vida, de los arrecifes, de los corales. Lo que estamos pisando, las playas tan hermosas, blancas del estado de Quintana Roo y del Caribe en general, son cadáveres de corales de hace millones de años, ¿no? Y de miles de años, y caca de pez loro. Y se me quedaban viendo, ¿cómo es posible? Me decían, sí, el tema es que el pez loro es un pez herbívoro que cuando hay un exceso de nutrientes cubre a los arrecifes de algas, y este pez comen las algas de estos arrecifes, de estos corales que han sido atacados, que no es bueno para los corales porque obviamente no pueden respirar, y les hace aparte como un tipo de peeling, ¿no? al coral, y defecan la arena más blanca y más pura que hay. Claro, en promoción turística no sería muy bueno decir eso, pero te das cuenta de la importancia que tienen un ecosistema marino como los arrecifes con los pastos marinos, que también han sido muy poco estudiados. Digo, tenemos a nuestra amiga Brigitte, que bueno, es especialista en la UNAM de pastos marinos, y luego nos vamos con la vegetación de una costera, o sea, y los humedales, los manglares. Entonces, todos estos ecosistemas costeros marinos, pues están muy vinculados a la actividad más importante económica que tenemos en el estado, que es la actividad turística. O sea, el turismo viene por un turismo de sol y playa. Y no tenemos playas mucho por el daño que se ha hecho a nuestros arrecifes y a nuestros ecosistemas marinos.
Y partiendo de eso, nosotros hemos platicado de todos estos ecosistemas, cómo están interrelacionados, cómo existe esta conectividad que tú dices, y también cómo depende mucho de lo que tenemos, porque la duna costera es otro ecosistema que está vivo también y que tiene una representación para el tema turístico, no nada más esta parte, pero es un ecosistema y todos están interrelacionados. Pero hablando ya del tema de biodiversidad, ¿cuál es la situación, para empezar, en nuestro país de la biodiversidad de la fauna marina y luego así, entonces, en la península de Yucatán? Bueno, aquí me voy a ir ahora sí que desde lo global hasta lo local. Eso es importante, ¿por qué? Porque a nivel internacional tenemos el Convenio de Diversidad Biológica. Hace 2 años se reunieron en Kunming, en China, y en Montreal, que de hecho sale el marco mundial de biodiversidad Kunming-Montreal. Y es un marco donde, apoyado por la Plataforma de Naciones Unidas en Biodiversidad, que se llama IPBES, por sus siglas en inglés, sacó una evaluación global en el año 2019 sobre la situación de la biodiversidad mundial. Y está terrible. Está terrible porque tenemos más de 1 millón de especies en peligro de extinción los próximos años. Esto no es por ser alarmista, pero sí estamos hablando de cerca del 15% de las especies conocidas en el mundo. Por eso muchos investigadores y científicos están hablando de la sexta extinción masiva, sí, empezando por vertebrados, pero fíjate, esto es muy curioso. Muchos investigadores se fueron a la sexta extinción masiva por el tema de los vertebrados, y los que estudian invertebrados dijeron, no, eso es una exageración, vamos a hacer un estudio específico por invertebrados. Y se fueron sobre todo por ciertos caracoles y babosas, ¿no? Que en todo el mundo. Y descubrieron que más del 20% ya están en peligro de extinción. Entonces se sumaron a los investigadores de las especies de vertebrados, coincidiendo de que sí estamos frente a una sexta extinción masiva, después de la de los dinosaurios, que fue hace 55 millones de años, con el asteroide, el meteorito de Chicxulub, ¿no? Entonces aquí el tema es muy delicado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la extinción es para siempre. O sea, la extinción de una especie de planta o animal, para siempre. O sea, nunca... Digo, hay tecnologías que en un futuro que se podrán clonar, etcétera, que se ha intentado con los mamuts que han aparecido cuando se ha derretido el permafrost, ¿no? Que es el suelo congelado en Siberia y esas zonas. Pero esos son temas de ciencia ficción, por lo pronto, ¿no? Entonces sí hay que estar conscientes de que son especies que desafortunadamente también están, como bien señalaste hace rato, vinculadas con otras especies y ecosistemas, que eso presenta una salud, ¿no? Hacia todo eso. Entonces la biodiversidad marina es una de las que mayores presiones tiene. Este estudio de IPBES, que salió de evaluación global, señaló que más del 50% de nuestros mares está cubierto por la flota industrial pesquera. Cuando los que estamos involucrados en temas de conservación de medio ambiente, o en este caso de los mares y la biodiversidad marina, dicen es que están en contra de la pesca. No, 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 eso es mentira. Nosotros estamos a favor de la pesca, pero la pesca artesanal, la pesca de las comunidades locales. O sea, no a favor de la pesca industrial. La pesca industrial, ¿por qué? Porque la pesca industrial, que sobre todo en México tenemos 3 grandes pesquerías, que es la de atún, camarón y sardina. Esta pesca, esas son sus especies objetivo para la pesca industrial, pero en pesca incidental, o como le dicen en inglés, el bycatch, se llevan especies de todo tipo y muchísimas amenazadas, ¿no? Y tienen un índice de supervivencia muy bajo. Entonces están acabando literalmente con la riqueza natural que tenemos. Otra diferencia que hay con las especies marinas con las terrestres es que en las terrestres el hombre tiene mayor control. Por ejemplo, en temas de sitios de cautividad, que pueden ser UMAS, unidades de manejo de conservación de vida silvestre, o zoológicos o acuarios, que muchos de ellos han trabajado muy bien para rescatar especies que están en peligro o amenazadas. Tenemos el ejemplo del lobo mexicano, tenemos el ejemplo del cóndor de California, etcétera. Pero en la parte marina no tenemos ese tipo de refugios o de centros de conservación. Entonces es un problema muy grande. Digo, el caso más dramático que tenemos en México es el de la vaquita marina, que con el último estudio de este año que acaban de publicar, tenemos entre 6 y 8 ejemplares solamente de vaquita marina. Y está vinculado a la pesca de un pez que es casi del tamaño de la vaquita marina, que es la totoaba, que la pesca es ilegal pescarla, ¿no? Pero la pesca furtiva lo que hace es quitarle su vejiga natatoria, que le dicen buche,
la secan y la exportan a los mercados asiáticos donde se cotiza, de hecho le dicen la cocaína del mar, ¿no? Y están vinculados estos pescadores furtivos con el crimen organizado, de drogas, etcétera. Entonces es un tema muy complejo, es muy interesante también y muy triste también porque puede ser es el mamífero marino más amenazado del mundo, ¿no? Entonces sí es una pena. Y regresando al caso de Quintana Roo, pues sí, efectivamente creo que tenemos una gran biodiversidad, empezando por nuestro arrecife, que está siendo muy amenazado. Todavía no saben si los científicos e investigadores si es una enfermedad, qué tipo de enfermedad es o cómo se puede combatir. Pero me decía una amiga investigadora, mira Pepe, dice, el arrecife ahora está como si tuviera una neumonía y estuviera en el hospital, ¿no? Porque está por esta enfermedad. Y estamos tratando en terapia intensiva, pero estamos buscando cómo salvarlo. El problema es que la cama donde se encuentra nuestro sistema arrecifal en el hospital está en medio del relleno sanitario. Obviamente, como es materia orgánica, cuando no se limpia o no se retira, pues se echa a perder, muere y genera lixiviados. Y ahí hay tomas muy fuertes donde se ven las líneas o ¿cómo les dicen? Como la corriente donde va el lixiviado, va matando todo el arrecife que va pasando, ¿no? Eso se vio mucho en Mahahual y en Xcalac, porque está muy pegado hacia la zona costera, ¿no? Los rellenos que no son rellenos, sino que son basureros a cielo abierto, ¿no? Exacto. Y eso es bueno aclararlo porque la misma población ha pedido ayuda cuando también, pues, no sé, no tienes ni 5 o 6 metros de salir del mar y ya tienes ahí tiraderos, ¿no? Esa es una situación muy delicada, pero en cuanto a las especies marinas, ¿cuáles son las principales que están en jaque? Bueno, una de mis especialidades son los tiburones. Entonces, el tema es que el tiburón es uno de los animales que tiene mayores prejuicios por parte de la población. Gracias a la película Tiburón de Spielberg del 77, los datos de muertes de seres humanos por parte de tiburones a nivel mundial son mínimos. Matan muchísimo más las vacas en una ganadería o en un centro en un rancho que un tiburón, ¿no? O sea, es una locura, pero es así. Los tiburones son especies que llevan más de 450 millones de años en la Tierra, sobrevivieron a los dinosaurios, están hasta arriba en la cadena alimenticia, son los depredadores que hacen que exista un equilibrio también en las demás especies. Hay especies herbívoras que, al no haber este tipo de depredadores, pues se reproducen de tal forma que empiezan a hacer un desequilibrio grande en nuestros ecosistemas marinos. Entonces, para una buena salud de nuestros mares, deben estar los tiburones bien protegidos, ¿no? Repito, estamos acabando también con sus ecosistemas, con sus... los estamos capturando por lo que es muy triste eso, ¿no? Desafortunadamente hay un mercado en Asia muy fuerte, encabezado por China, que pide mucho estas partes o derivados de tiburones, sobre todo la aleta de tiburón, le pagándoles 50, 100 pesos la aleta a un tiburón, a un pescador de una cooperativa y vendiéndolo en Hong Kong hasta en $1,000, ¿no? La aleta. O sea, eso es inconcebible, ¿no? Y hay una serie de especies que les han pegado muchísimo más, sobre todo los tiburones martillo, los tiburones zorros y también el tiburón maco. Entonces, el tiburón maco aparte es el tiburón más rápido del mundo, 95 kilómetros por hora. En Quintana Roo tenemos mayor conciencia. Afortunadamente no tenemos la pesquería industrial que hay en el Pacífico, que es donde más presión tienen los tiburones. Y de hecho, lo hemos platicado, yo lo he platicado con muchísimos amigos involucrados también en este tema, de proponer un gran refugio de tiburones y rayas. Sí. Hay muy pocos permisos de tiburones en Quintana Roo. Rayas es otra especie. En las rayas, las rayas son maravillosas y tenemos unas zonas al norte de Holbox que son impresionantes de mantarrayas, de móbula ahora como se le llaman los biólogos, y de rayas que también están en peligro, ¿no? Están en peligro de extinción, son especies maravillosas que también responden mucho a la salud de los ecosistemas marinos. Y aquí el problema, la situación es que en Quintana Roo hay muy pocos permisos de pesca de tiburón. Estamos hablando de 15 a 18 permisos, que generalmente los tienen las cooperativas de Isla Mujeres y Holbox, que tradicionalmente han pescado, pero no es una pesca para ellos tan redituable tampoco.
Entonces lo que se ha querido mucho es trabajar con ellos para que hagan esa reconversión productiva de pesca de tiburón a actividades no extractivas como de turismo con nado, observación con tiburones, ¿no? Como se hace con el tiburón ballena, Sí. ¿no? Y de otras hecho hay especies. alianzas en el tema de Isla Mujeres que se están trabajando, Así es. organizaciones sociales y el mismo gobierno municipal. En ese sentido, bueno, es la raya, es el tiburón, estamos hablando de esta biodiversidad marina, es también la tortuga marina. Sí, claro, aparte de que somos en Quintana Roo, y tú bien lo sabes, tenemos de las 7 especies marinas que existen en México, 5 anidan aquí en las costas de Quintana Roo, ¿no? Fíjate, eso es algo importante también, porque luego cuando platicando con la gente de pescadores de tiburón, ¿no? Los tiburoneros, me decían, es que es parte de nuestra cultura. Le dije, a ver, las tortugas marinas eran parte de la cultura maya durante miles de años, las consumían, no las conservaban, las consumían y ocupaban todo de la tortuga marina, incluyendo obviamente el caparazón. Cuando viene el declive de las poblaciones de tortugas marinas, es cuando entra una protección total a la tortuga marina a nivel mundial y México se suma. Y aquí no pasó nada, o sea, al contrario, algunas se han afortunadamente recuperado poco a poco, no como lo quisiéramos, pero se han recuperado no como las ballenas. Las ballenas, desde que empezaron las prohibiciones internacionales, en los últimos 30 años se han recuperado sus poblaciones. La tortuga un poco más lento, pero ahí va también y sigue la prohibición. El caso del tiburón efectivamente no es parte tampoco de nuestra cultura ancestral o milenaria, sino que aparte responde a exigencias del mercado internacional, ¿no? Entonces, yo creo que si la vocación de nuestro estado, Quintana Roo, es turística y se basa en los recursos y la gran diversidad biológica que tenemos en nuestro estado, sobre todo la marina, con toda la importancia que tiene con las playas, con las actividades que se realizan en el arrecife, etcétera, pues por supuesto que es el lugar idóneo para poder generar un gran refugio que, ojo, en beneficio sobre todo a las comunidades locales, sobre todo los isleños y los de Holbox. Eso ya es parte de las propuestas de solución. Es importante hablar de qué es lo que está pasando. Primero, qué es lo que tenemos, qué es lo que está pasando y cuáles son esas alternativas de solución y consejos que tienen que tomar. Y aquí, si me permito decirte, Pepe, mucha de la gente que ve este programa tiene que ver con la comunidad de nadadores, de los que reman, de los que tienen kayak, de los que visitamos el mar de manera constante, pero también de los que no, porque lo que está pasando en el mar nos afecta a los que están en la tierra, ¿no? Claro. O los que no van normalmente. Dentro de esas propuestas de solución, además de este refugio y además de hacer modificaciones y estar dentro de la ley, que las principales causas de esta afectación de la biodiversidad son de las que tú dijiste. Y ahora, ¿cuáles serían estas propuestas de solución que podemos dar y recomendar a la Bueno, la propuesta, comunidad? en primer lugar, yo creo que en materia de biodiversidad voy a retomar algo de una de las personas que más admiro en el área, que es el doctor José Sarucán, que fue el creador de la CONABIO, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Vale. Que él comentaba, el doctor Sarucán, en una conferencia, decía, digo, no textualmente, pero en pocas palabras decía, el mundo se preocupa mucho por el cambio climático. Sí es un tema muy preocupante, un fenómeno que debemos enfrentar a través de medidas de mitigación o de adaptación, ¿no? Mitigación para los países que generan esto, China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, y adaptación para los países que estamos sufriendo estas consecuencias, que generalmente es el sur global, ¿no? Entonces decía, sí es muy importante, pero no depende solo de nosotros, o sea, depende de que tomen medidas fuertes los países desarrollados, ¿no? Que son los mayores generadores de gases de efecto invernadero. En cambio, con la biodiversidad, eso es nuestra casa, o sea, entonces hay que proteger nuestra casa. Eso sí podemos los mexicanos y los quintanarroenses proteger nuestra biodiversidad. Pero para protegerla, en primer lugar, y ese es el primer punto, es conocerla. Hay un desconocimiento brutal de esto, ¿no? O sea, pero brutal. Y yo creo que nuestra responsabilidad, tú y yo que hemos estado muchísimos años metidos en estos temas, yo creo que la principal responsabilidad es dar a conocer a la gente precisamente la riqueza natural con la que contamos, la importancia que tiene. Por ejemplo, hay un caso de una buena amiga, Carmen Rosas, de Cosur, Chetumal. Ella se especializa en la cacerolita marina.
y ella me contaba cosas terribles que pasaban en el norte de Yucatán y parte de Holbox y esas de Quintana Roo, donde, como sabes, Yucatán es el primer productor de pulpo a nivel nacional. Sí. Entonces, hay pescadores, obviamente no legales, furtivos de pulpo, que toman a la cacerolita de mar, que es un animal prehistórico, Histórico, sí. hermosísimo. Bueno, a mí me encanta, digo, a mucha gente no le gusta, le dicen cucaracha del mar también. Es crustáceo, ¿verdad? Es un crustáceo de 500 millones de años, todavía más viejo que los tiburones. Y lo que hacen es cortar en pedazos a una cacerolita de mar, ponerla en un anzuelo y capturar pulpo. Son cosas que se hacen por ignorancia. O sea, eso es a lo que quiero llegar. Por eso el primer punto creo que es la conciencia, la educación, o sea, el conocimiento que deben tener sobre la biodiversidad. O sea, la importancia de los peces loro, el vínculo que tienen con los arrecifes, la importancia de los arrecifes, de los corales, la importancia de los pastos marinos, que dicen, no hay que quitarlos porque les molesta a los turistas. A ver, gracias a los pastos marinos tenemos esa conexión de biodiversidad y de servicios ecosistémicos que prestan para que el turismo, para que las bellezas naturales que tenemos las pueda aprovechar el turismo. O sea, y sí se puede hacer, y ya ni hablar de los manglares. Pero bueno, regresando, ese es el primer punto, creo que es conocimiento. Segundo punto es, yo creo que la participación y sobre todo la voluntad política, ¿no? También este desconocimiento lo tienen nuestros políticos, los tomadores de decisiones, y eso es fundamental. Pero una sociedad informada sí tiene que transmitirle a sus políticos, a sus gobiernos, de todos los colores, de todos los órdenes, y exigirles la protección de esos recursos. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo ya, o sea, la extinción ya la estamos viviendo las especies, ¿no? Y el desconocimiento que hay es tremendo, ¿no? Entonces, ya con conocimiento hay que generar, y yo siento, una vez me decían, es que ustedes los que están metidos en estos temas son muy alarmistas, son muy pesimistas, y yo les decía, no, yo te voy a decir como decía el poeta Mario Benedetti, no soy pesimista, soy un optimista con información. Ya a nivel internacional, repito, ya estos grandes acuerdos mundiales ya están vinculando en forma más estrecha el tema del cambio climático y biodiversidad. Hay un dato también interesante. Cada año en enero se reúnen en Suiza, en Davos, todos los tomadores de decisiones en materia económica a nivel mundial. El famoso foro de Davos, en Suiza. Ellos cada año sacan un informe de riesgos globales a la economía. Y lo curioso es que en los últimos años, dentro de los 5 primeros riesgos globales a la economía, están siempre los temas ambientales y entre ellos la pérdida de biodiversidad. Pero ellos lo ven desde el punto de vista económico, o sea, no son académicos, no son ambientalistas, son economistas. Y están viendo que la pérdida de biodiversidad va a traer también una pérdida de los alimentos. O sea, por ejemplo, polinizadores están muriendo, ¿no? Sí. Va a traer también la pesca, la sobrepesca, que es el caso marino, vuelvo al caso marino, la sobreexplotación y de las especies marinas, va a traer problemas muy fuertes, o sea, también de nuestro clima. O sea, es increíble, pero todo está perfectamente interrelacionado. Captura de carbono, digamos, toda la biodiversidad marina, la biomasa marina, captura carbono en forma impresionante, y al estarse acabando y cayendo sus poblaciones, pues obviamente pues va a traer consecuencias fuertes y están vinculadas a estos temas, ¿no? Entonces, creo que lo que dices es muy importante. Hay recomendaciones que hemos hecho en este espacio, el tema de los residuos que tú comentabas, porque el principal contaminante en el mar, pues son los residuos que generamos, ¿no? Los sólidos urbanos y todos esos. Entonces, dentro de esas recomendaciones también, pues, siempre decir no llevar tus residuos, pues todos tus desperdicios que tienes y dejarlos en la playa. Seguimos yendo a la playa y seguimos viendo una cantidad de cosas que se dejan ahí y que luego van al mar. Entonces hay muchísima información, como tú bien dices, informarnos, que esa se degrada en muchos años, no las alcanzamos a ver. Y eso están parando en las especies y así en toda la cadena. Sí, exacto. Entonces, bueno, hay muchos consejos que tenemos que seguir hablando y seguir dando, pero sí en el tema de la biodiversidad, pues sí tienen un experto que vamos a seguir hablando. No, pero por supuesto. Claro, pero lo primero me gusta y lo retomo. Mientras más informados estemos, siempre será mejor una comunidad, una población preparada para saber qué es
qué podemos hacer, cómo podemos colaborar y cómo podemos conservar, ¿no? Pero hay que mantener la esperanza, aunque sí la situación es mucho más difícil de la que creemos, ¿no? Para nuestras especies, tanto marinas como terrestres. Pero bueno, en mi caso, sobre todo las marinas, son las que desafortunadamente luego menos atención tienen. Pero ya nomás para terminar, es muy curioso, decían muchos, gente que está metida en la pesca industrial, decía, es que el mar, como decía el general Zapata, el mar es de quien lo trabaja. Y le dije, no, perdone usted. El general Zapata decía, la tierra es de la que lo trabaja, porque la tierra sí se trabaja, se prepara la tierra, se ponen las semillas, se pone fertilizante, se pone agua, etcétera, se ve cómo va creciendo, etcétera. Y el mar no, el mar es vida silvestre, eso es muy importante. Salvo algunos casos de acuacultura, de camarón, etcétera, pero el 95% de las especies marinas son de vida silvestre. El ser humano no tiene control sobre ellas, no son vacas, no son chivos, no son puercos, son especies de vida silvestre. Y eso es fundamental. Entonces, también yo creo que era importante señalarlo. ¿Por qué? Porque hay que ser mucho más conscientes de la biodiversidad marina, porque el ser humano es donde menos control tiene y donde más daño estamos haciendo. Y además tenemos que tener el respeto, porque como bien lo dices, ellos están libres en un ecosistema marino. Claro. Que depende de nosotros y nosotros dependemos de ellos. Totalmente, 100%. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas Pepe. Gracias a ti, por la información. Un gusto muy grande. Muchas gracias.